días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna trae el mensaje de parte de Dios esta noche. Recibámoslo ahí con un aplauso de ánimo, de regocijo. Gloria al Señor. Así que la bendigo y que el Rey la use como siempre. Amén. Gracias. Les bendigo. Es una hermosa tarea la que me asignaron el día de hoy. No hay tarea que compare, ¿verdad? La que me asignaron para el día de hoy. Ni en licenciatura, ni maestría, ni doctorado. Bueno, bendito sea el Señor, porque es un privilegio estar acá compartiendo una porción de la bendita palabra del Señor. Es la primera vez que predico en el Ministerio de Fuego. Lo he hecho en otras iglesias, pero aquí es la primera vez. Y eso me llena de gozo, de satisfacción, porque en esta casa yo nací. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Quiero que antes de iniciar, que repitan conmigo esto que les voy a decir. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipularon. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipularon. Es serio el asunto. Es serio el asunto. Quiero que hoy vamos a ocupar bastante la Biblia. Y como mi profesión en esta tierra es ser docente, yo voy a hacer muchas preguntas el día de hoy. Entonces, no se me va a ir a cocinar. Entonces quiero que busquemos en el libro de Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Quiero que un voluntario comparta lo que nos dice Gálatas 3:15. ¿Puede, hermano? Amén. Un pacto en términos humanos, ¿qué dice que es? Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué es lo que hacen en las empresas para comprometer al trabajador y no falle a la misión y visión de la institución? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que firman? Un contrato. Eso es lo que hacen en las empresas, un contrato. Y si usted lo firmó y se selló, nadie lo invalida, ni nadie le añade más. Creo que los abogados están más que claros de ese asunto, ¿verdad? Pero en la Biblia se mencionan muchos pactos. Muchos pactos se mencionan en la Biblia y me llamó la atención. Yo marqué 3 de los tantos, ¿verdad? Marqué 3. Y uno de los pactos que Dios hizo con el hombre, lo hizo primeramente, lo hizo con Noé.
Y si buscamos, por favor, alguien que me busque allí en Génesis 9:11 para que nos demos cuenta y hagamos la diferencia. El pacto que hacemos o los acuerdos o lo que firmamos en esta tierra que le llamamos nosotros contrato a lo que es un pacto de Dios. Y en Génesis 9:11, ¿qué nos dice su palabra? Amén. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Dios hizo pacto con Noé de nunca más destruir la tierra con diluvio. De nunca más destruir la tierra con diluvio. También hizo otro pacto con Abraham. Y lo tenemos allí, ese pacto lo refleja en Génesis 12:13, 22, 16, 18 y también está en Gálatas 3, 8, 16. ¿Y cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Ese pacto que hizo el Señor con Abraham fue de bendecir materialmente a toda su generación, a toda su descendencia, pero también bendecir espiritualmente ¿a quién? A toda la humanidad por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay otro pacto que me marcó mientras leía, y es el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel y lo hizo en el Sinaí. Y eso es sempiterno, nadie lo rompe, nadie. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre, ningún ser humano, nadie lo puede invalidar. Y yo les decía de los contratos que se firman en las empresas, que el hombre es imperfecto y muchos contratos se violan, ¿verdad? Se violan. Pero la palabra de Dios dice que aún si fuere hecho por el hombre, se tiene que respetar. Entonces, quise hacer como una introducción de lo que hoy les quiero compartir. Porque en Gálatas dice, hermanos, hablo en términos humanos, que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Verdad? Entonces, hoy quiero hablarles de un pacto que hicieron dos hombres y que marcaron la historia en la Biblia. Y quiero que nos vayamos a Segunda de Samuel 9:12. Ese pacto de esos dos varones de Dios a mí me impacta porque son dos personas que tuvieron muchas luchas, muchas fricciones en la misma familia. Sin embargo, ese pacto fue cumplido. Y dice así en 2 de Samuel 9:12, la bondad de David hacia Mefiboset. Lo vamos a leer del número 1, todo el 9 lo vamos a leer. Y dice así, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? A quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset,
hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey tu siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Creo que ya todos conocemos esta historia, ¿verdad? De Mefiboset. Creo que todos recordamos el por qué David fue perseguido tanto por Saúl, el padre de Jonatán. Creo que en el primer libro de Samuel y en el segundo de Samuel relata la historia del por qué lo persiguió tanto. Y es que la gracia y el favor de Dios siempre estuvo con David. También el Señor lo estuvo también con Saúl, pero Saúl le falló. Hizo lo que el Señor no le mandó a hacer. Entonces él mandó a buscar el rey que lo iba a sustituir, y mandó entonces al profeta Samuel a ungirlo. Por eso en la palabra del Señor dice que David tenía su corazón conforme al corazón de Dios, porque él fue paciente. Fue paciente y esperó que, aún siendo ungido por el sacerdote Samuel, él no fue a usurparle el trono a Saúl, sino que esperó hasta que el Señor dio la orden, él ocupó su lugar. Pero entonces, ¿cuál sería la rencilla de Saúl con David? Y es que él, la gracia y el favor estaba con él siempre. Él era el guerrero que derrotaba a los ejércitos más fuertes. Y entonces Saúl se llenó de envidia y lo persiguió para matarlo muchas veces. Eso dice la historia, ¿verdad? En primera y segunda de Samuel. Entonces, ¿cómo se libró David de las garras de Saúl? Y saben una cosa, su hijo Jonatán siempre estuvo apoyándolo y siempre le mandaba razón cuando su padre lo perseguía para matarlo, su propio hijo. Ahí en la Biblia, en una parte dice que el corazón, el alma de David y de Jonatán estaban unidos. Y hay algunos por allí en el mundo que practican el homosexualismo y se agarran de ese versículo. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Entonces, eso para conectarlo, ¿verdad? El por qué Saúl persiguió tanto a David. Y mientras yo leía la palabra, yo decía, qué calma la que tuvo David y qué obediencia hacia Dios. Que él nunca dijo, quítate porque yo soy el ungido. No, él esperó hasta que el Señor dio la orden y ocupó su lugar. ¿Qué pasó entonces cuando David llegó al trono? Él se acordó
él se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, su amigo, quien siempre lo libró, quien siempre estuvo allí como escudero, ¿verdad? Protegiéndolo. Cuando llegó al trono, David preguntó, ¿verdad?, que él quería hacer misericordia con algún pariente, con algún cercano de Jonatán. Y sí había un sobreviviente, ¿verdad?, que era nieto del rey Saúl, de quien lo persiguió tanto. Y dice que la historia, que Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Y cuando tenía 5 años, él escuchó rumores de guerra en el palacio, miró cómo el ejército entraba y mataron a su padre y a su abuelo. Tenía 5 añitos. Entonces, su nodriza, su criada, podemos decir nosotros, lo tomó en brazos y para evitar que lo mataran, porque era descendiente del rey Saúl, lo cargó en los brazos, lo sacó del palacio y corrió con él. Pero cuando iba corriendo, ella se cayó y el niño se quebró los 2 pies y quedó lisiado para siempre. Y como ellos ya sabían, ¿verdad?, lo que le esperaba a los descendientes de los reyes, entonces huyó a un lugar extranjero, a una ciudad extranjera que se llamaba Lodebar. Si ustedes conocen la historia de Mefiboset y David, creo que algunos de nosotros sabemos lo que significa Lodebar. En la Biblia lo describe. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa Lodebar? Tristeza, dolor, muy bien. ¿Alguien más? Barrio marginado, muy bien. Miseria, correcto. ¿Alguien más? Realmente Lodebar era una ciudad inhóspita, inhabitable, por así decirlo. En esa ciudad ni siquiera la hierba crecía. Era como un lugar maldito, como dice, también lo dice la palabra, ¿verdad? Y es un lugar maldecido, un lugar donde solamente llegaban los endeudados, los marginados, los despreciados, los enfermos, los que no tenían esperanza de sanarse, los leprosos. La gente se escondía en ese lugar. Eso era Lodebar. Y ahí estaba, en esa tierra árida, estaba Mefiboset. Pero pasaron los años y él creció y no caminaba, solo se arrastraba. Y un día, posteriormente, cuando ya, ¿verdad?, el rey David llega al trono, ¿qué pasa naturalmente cuando una persona llega a un cargo alto? Cuando llega a tomar posesión de una empresa, por así decirlo, de un ministerio, cuando la gente crece, llega a un lugar de renombre, los ministros, por ejemplo, generalmente cuando llegan allá no se acuerdan del que está abajo o de quien los empujó para llegar a la cima. Generalmente eso pasa. La gente como que se enferma, se llena de orgullo, de vanagloria cuando tienen un cargo, cuando llegan allá arriba. Pero esto no sucedió con el rey David. Porque imagínense cuántos años esperó para ocupar el trono y sabía que él era el ungido, pero él esperó el momento. Él esperó el momento. Entonces, ¿qué pasó cuando él llegó al trono? ¿Saben qué pasó? Lo primero que hizo fue preguntar. Preguntó si había algún descendiente
de la casa de Saúl, si había algún pariente. Y entonces, ¿por qué lo buscaba? Porque había un pacto. Se acordó del pacto que él había hecho con Jonatán. ¿Alguien recuerda ese pacto que hicieron estos dos? ¿Alguien recuerda cuál fue el pacto que hizo David con Jonatán? ¿Y por qué el interés de David de buscar un descendiente de Saúl, un descendiente de Jonatán? ¿Alguien recuerda cuál fue ese pacto? Por eso definíamos lo que era un pacto al inicio, ¿verdad? ¿Qué era un pacto? Algo que no se puede romper, que no se le puede añadir nada. ¿Nadie recuerda cuál fue el pacto? Bien, el pacto que ellos hicieron fue el siguiente, y fue con la familia, fue con los hijos. Si yo muero primero, David, yo me hago cargo de tu familia, o viceversa. Y si tú mueres primero, Jonatán, yo me hago cargo de tu familia. Qué bonito, ¿verdad? Encontrar un amigo así. Un amigo que te diga, no te preocupes, si vos te vas de esta tierra, yo me hago cargo de toda tu familia, de todos tus hijos. Creo que todos anheláramos tener un amigo así, ¿verdad? Todos anhelamos tener un amigo así, como Jonatán y como David. Y vean, y fue pasado el tiempo que David llegó al trono, y lo primero que preguntó fue eso, si había algún descendiente de la casa de Saúl. Y al primero que le pregunta es a Siba. Siba era criado, era sirviente del rey Saúl. Y ahí estaba Siba todavía. Y el primero que llamó fue a Siba. ¿Y qué le preguntó? Que si había algún descendiente de la casa de Saúl. De su verdugo, exactamente. Porque Saúl fue un verdugo para el rey David. Fue un verdugo, lo persiguió hasta donde más no poder. Pero miren qué bonito que el hijo estaba allí guardando, el escudero, ¿verdad? De David fue el propio Jonatán, el hijo del rey Saúl. Es que se amaban, eran dos amigos que se amaban extrañablemente. Entonces él se acordó del pacto y le preguntó a Siba que si había algún descendiente de la casa de Saúl, y Siba le respondió: hay uno, mi señor, que vive en Lodebar, tierra de miseria y de dolor, tierra donde hay hambre, donde ni siquiera la hierba crece. Allí vive. Y lo primero que hizo fue darle la orden a Siba. Cuando ya Siba le dice que existe uno que vive en Lodebar y que se llama Mefiboset, y le dé el lugar exacto donde vive y lo manda a traer. Dile que el rey te manda a llamar. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué actitud pudo haber demostrado Mefiboset después de estar arrastrado? Porque él no caminaba, solo se arrastraba. Y escuchar: el rey te manda a llamar. ¿Saben ustedes qué fue lo primero que él pensó? No, me van a matar porque él es el rey. Y según las tradiciones y las costumbres de aquella época, cuando había un descendiente del rey, de un rey, lo primero que hacían era mandarlo a matar para que no ocuparan el trono. Y David lo manda a llamar. ¿Qué pudo haber dicho? ¿Cómo se sintió Mefiboset? Asombrado de ver la bondad del rey. Y lo manda a llamar. Y es cuando él le dice: ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí si estoy como un perro muerto? Imagínese la condición en que estaba. Y yo asociaba cuando el Señor a nosotros nos sacó de esa Lodebar, que pensábamos que andábamos nosotros al 100, como decimos, que andábamos en las 1000 maravillas. Primera de Samuel 20.
Yo me acordé de eso, que el Señor siempre nos está mandando a llamar. Y aún estando en el redil de Él, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente. Me acordé de eso cuando el Señor nos manda a llamar. A mí me mandó a llamar hace como 17, 18 años. Y yo decía que yo andaba en los caminos correctos porque yo era carismática católica, yo era la que andaba donde la Paulita Mejía predicando y poniendo manos y muchas cosas. Y yo decía que estaba en el lugar correcto, pero un día Dios me mandó a llamar y me dijo: es aquí donde te quiero. Y quise arrastrarme a algunos maestros de allá y solo 4 se fueron conmigo. Pero gloria al Señor porque están perseverando. Entonces Dios está siempre presto a sacarnos de esa Lodebar, de ese lugar de miseria, ese lugar donde la hierba crece, donde creemos que estamos bien y a veces nos acomodamos. De allí nos saca el Señor de esa Lodebar. Entonces cuando llega Mefiboset arrastrándose porque no camina, miren qué lindo, me marcan 2 palabras de este versículo, de este libro que estamos compartiendo el día de hoy. 2 palabras: pacto y restitución. Hay 2 palabras que me marcan: pacto y restitución. Voy a restituir lo que la vida te robó. ¿Y qué me robó la vida a mí? El tiempo, como decía mi mamá a los 97 años: Señor, ¿y por qué me llamaste hasta ahorita? Me hubieras llamado cuando era joven para haberme servido más, ¿verdad? Pero todo es en el tiempo del Señor. Y entonces el rey lo manda a llamar y le dice: lo que era tuyo te devolveré. La herencia de tu abuelo y la herencia de tu padre es tuyo. Lo que era tuyo te devolveré. ¿Creen ustedes que en nuestra sociedad actual alguien que asuma un cargo ahí arriba te va a decir: es que vos eras hijo de fulano, pero tu papá no tiene nada, ya se murió? ¿Cuántas cosas puede decir el ser humano en lo natural, en esta carne, en esta chuleta? Muchas cosas. No, pero si tu papá se murió y no miras que se murió, ¿y quién puede decir que lo que yo tengo era tuyo si ya tu papá se murió? Tu abuelo se murió, ya no sos nadie. Miren qué bonito ese pacto. Cómo David se acordó de ese pacto que había hecho con Jonatán. Entonces, ¿qué hace el rey David? ¿Lo despreció? No, lo manda a ponerse las vestiduras del rey, vas a comer en la mesa del rey, la miseria nunca más conocerás y un adiós a Lodebar le vas a dar, a la miseria, a la pobreza, a ese lugar inhóspito donde la hierba crecía. Eso, dile adiós a Lodebar. Dile adiós a Lodebar, porque nunca más vas a volver allá. ¿Y cuál fue la orden que le dio a Siba? Como él no camina, él solo se arrastra, todos los bienes, la riqueza que él posea, tú le vas a ayudar a producir la tierra. Tú le vas a ayudar a producir la tierra. ¿Qué clase de promesa que hicieron esos 2? Ese pacto, David y Jonatán. Meditaba cuántas veces nosotros en distintos momentos de nuestra vida, en los diferentes entornos donde nos hemos movido como profesionales, como madres, como hermanos, como tíos, como parientes, nos hemos sentido como Mefiboset. ¿Saben que Mefiboset significa vergüenza? Eso significa Mefiboset, vergüenza. Siendo descendiente de un rey y estar en ese lugar como un miserable, arrastrándose. Y saben que me marca y me llama mucho la atención la actitud de David. Dicen que él rompió los protocolos y los reglamentos de los reyes, de los patriarcas. ¿Y cuál fue el protocolo que rompió? Que lo invalidó David. Fue el siguiente: 3 cosas hizo y que tenía motivos, razones para desechar a Mefiboset. 1. Mefiboset
En primer lugar, tenía un impedimento físico. Y en aquel tiempo las personas discapacitadas eran vistas con desprecio. Ese va a asumir el rey, mi trono. Sí, apenas se arrastra. Y los desechaban. Cuando yo daba esa asignatura de necesidades educativas especiales, en la historia de las personas con discapacidad las encerraban en calabozos y las amarraban con cadenas. Y eso es parte de la historia de las personas que tenían discapacidades físicas. Eran la vergüenza de la familia y entonces los encerraban en calabozos. Pudo haber dicho el rey David, no, si ese tipo apenas se arrastra, ¿cómo va a ocupar el trono? ¿Cómo yo le voy a dar un lugar que come en mi mesa, de que vive en el palacio del rey, de que comparta conmigo esto y lo otro? No. Él invalidó esa norma que los patriarcas habían puesto cuando llegaban al trono. Otra de las cosas, no tenía heredad, no tenía familia. Era único. No tenía su abuelo, ni su papá, ni tíos, ni parientes, no tenía nada. Y después que el rey David mira la condición de él, es decir, las personas, sus demás criados se quedaban viendo con asombro la actitud de él. Pero el pacto le calaba su corazón, le calaba su mente. Ese pacto lo tenía que hacer. No lo podía invalidar. El único descendiente de Saúl era Mefiboset, del rey Saúl. Porque Jonatán era su padre, pero no había ocupado ningún lugar en el trono. Era su abuelo. Era a su abuelo que él iba a heredar ese trono. Jonatán no, porque Jonatán era su padre, ¿verdad? Pero no había sido rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando él ya es llamado, ¿verdad? A partir de ese día, ¿qué pasó? Pues vivió como un príncipe, como el príncipe que era. Así vivió Mefiboset. Comió siempre a la mesa del rey, ¿verdad? Y vistió las mejores ropas. Ya no era el despreciado, el que se escondía por vergüenza, por su condición. Ya no. Era el que comía en la mesa del rey. Ese era Mefiboset. Bendito sea el Señor, porque muchos de nosotros, el Señor nos sacó de esa Lodebar. Allá estaban los endeudados. Yo creo que algunos estamos todavía metidos con un pie en la Lodebar. Fíjense que sí. Porque dice que ahí estaban todos los desposeídos, los marginados, los maltratados, los enfermos, los despreciados, los endeudados. Todos los que tenían, como dicen, la carga, la montaña de problemas. Ahí estaban en Lodebar. Sí, algunos de nosotros, amor, estamos ahí todavía con un piecito, ¿verdad? Pero de todas dice el Señor que nos va a sacar, ¿verdad? De todas el Señor nos va a sacar. Ahora quiero que me ayuden a que definamos lo que es restitución. ¿Qué es restituir? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es restituir? Porque hay dos palabras que marcan esta historia de Mefiboset, ese pacto que hizo David con Jonatán. Dice, creo que la alabanza dice, voy a restituir lo que la vida te robó. ¿Y qué le robó? La salud. Solo se arrastraba, perdió sus 2 pies. No tenía heredad. Es decir, no tenía un padre, a un tío, a un abuelo que lo apapachara, que lo protegiera, que lo animara. No tenía nadie. Ya definimos lo que fue pacto. ¿Qué es restitución? Desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo la Biblia define lo que es restitución? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es restituir? ¿Cómo dice, hermano?
algo, de regresar algo que ya nos pertenecía. Correcto, muy bien. Otra idea de lo que es restituir. Reponer, muy bien. Devolver. Regresar lo que era nuestro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuperar lo que era nuestro, pero multiplicado. ¿Ustedes creen de que David le dio limitado a Mefiboset? Todo lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituirte lo que la vida te robó. Yo creo que David, si hubiese podido buscarse las prótesis, inmediatamente le manda a poner las prótesis para que él caminara. ¿Qué es restituir entonces? ¿Será que el Señor a nosotros nos restituye? Todos los días el Señor nos restituye. Y hay un versículo en Joel 2, 25, 32 que habla de eso, de la restitución. Hay muchos versículos en la Biblia, pero este como que marca, ¿verdad? Lo que David le dijo a Mefiboset: todo lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. ¿Y qué es lo que la vida nos roba? Cuando nos enfocamos allá afuera en el mundo y le damos más tiempo al mundo que a las cosas de Dios, la vida nos roba el tiempo precioso que podemos estar en comunión con el Señor, buscando su rostro, buscando su presencia, y nos enreda con cualquier tontería allá afuera. No, es que hay una actividad bonita y es de la familia. A ver, y tienes que participar, y si no vas, pues ya te vamos a ver con malos ojos, como que no sos de la familia. Así el mundo nos va enredando para robarnos el tiempo precioso que podemos estar en comunión con el Señor. Y a veces cuando estás haciendo el altar, porque a mí me ha tocado hacerlo solo durante todo este tiempo, siempre llega alguien o llaman, yo estoy leyendo el libro, ya leí los versículos de la Biblia, ya oré, ya estoy haciendo el resumen, y siempre hay algo. Entonces, la vida te roba el tiempo si usted se lo permite. Si usted se lo permite. Todos tenemos, en los trabajos a nosotros nos ponen un horario. De tal hora a tal hora, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué hace el otro? Hasta que usted sale del trabajo. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa? A esta hora que nadie me hable, ni me toquen esa puerta. Yo así les digo, cuando me hicieron el cuarto, ni me toquen esta puerta, porque ya saben ellos en lo que estoy. Entonces voy a restituirte hasta el tiempo, el Señor lo restituye. El tiempo que le damos a Él, no al mundo. Al tiempo que le damos a Él. Cuando estamos aquí limpiando, ordenando la silla, Dios restituye eso. Todo lo que se hace para Él, Dios no se queda con nada. Hay recompensa cuando hay obediencia. Amén. Hay recompensa cuando hay obediencia. Y todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa. Tiene recompensa. Pareciera como insignificante que a veces miramos allá en el parqueo, ¿verdad? Allá está la gente que está asignada para el parqueo, los que están en la portería, los que están aquí con la alabanza, el predicador, los que están con los chofaristas, los que están allá cocinando. Todo eso tiene recompensa. Dios restituye ese tiempo que le damos a Él todos los días. Cuando veníamos con el hermano Ariel en la camioneta, decían ahorita: ¿cuánto trabajo hay en el ministerio? De todo hay, le digo yo, hay trabajo en todo, le digo. Y estamos cargados de trabajo, me dice ella. Sí, estamos cargados de trabajo. Si no es aquí, ¿verdad? Con los compromisos tenemos ahí en la casa que hay que leer la Biblia, los 4 capítulos, hay que leer 1 y 2 de Corintios, y hay que leer también el libro asignado. Hay trabajo. Entonces aquí que no diga nadie que está cómodo, que está aburrido porque está de balde, porque trabajo hay. Pero eso Dios lo restituye. Todo tiene recompensa cuando hacemos las cosas para Dios. Y a veces no nos damos ni cuenta, y uno llega a alguien y te bendice, y esa es parte de la restitución. Es parte de la restitución. Hasta un niño que te regala un caramelo o una paleta, es de restitución. Y no miramos, ¿verdad?, el contenido, sino el valor de quien te regala una paleta. Los niños son bien dados, andan comiendo algo y te lo llevan. Eso es restitución. Amén. Eso es restitución.
Entonces, restituir es restablecer o poner algo en el estado que estaba antes, como decía hermana Claudia, ¿verdad? Es devolver, reintegrar, restaurar. Lo que era tuyo, te devolveré. Lo que era tuyo, te devolveré. Entonces, quiero que leamos Joel 2:25 hasta el 32. Joel 2:25 hasta el 32. Si alguien lo tiene primero, me lo puede leer. Mano Jorge, ¿lo tiene listo? Amén. Amén. Así es. Amén. Clase de pacto, ¿verdad? Ese pacto de poder. Uno de los tantos pactos que Dios hizo con nosotros, con el hombre. Y ese pacto no hubiese sido posible sino hasta que Él vino a la tierra en condición de hombre, solo que Él no pecó porque era Dios, a derramar su última gota de sangre para darnos salvación, para darnos redención y para capacitarnos para alcanzar esa corona de gloria que todos esperamos alcanzar. Porque muchos han aceptado al Señor, pero están comoditos. Y la palabra dice que el que perseverare hasta el final alcanzará la corona de gloria. Amén. Eso dice la palabra. El que perseverare hasta el final. Entonces, su sangre nos dio su salvación, nos redimió del pecado, nos perdonó, pero también Él a través de su palabra nos capacita y nos adiestra. ¿Para qué? Para alcanzar esa corona de gloria. Él nos da la pauta, cómo pelear, que la salvación no sea arrebatada por los afanes de este mundo. Porque muchos le han dado la espalda al Señor porque se enamoraron otra vez del mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque no han seguido las instrucciones que Dios nos da para perseverar hasta el final. Amén. Entonces, yo creo que hay mucho que hablar sobre este libro de ese pacto entre David y Jonatán. Y volvemos a lo que es un pacto. Un pacto es algo que no se puede invalidar. Aún siendo hecho por los hombres, no se puede invalidar y no se puede usurpar, no se le puede poner nada más de lo que usted firmó como acuerdo. Y eso lo hacen en la empresa. No son pactos, ya les decía al inicio, ¿verdad? Son contratos. Pero usted tiene que cumplir con ese contrato, porque si usted no lo cumple, allí dice en el contrato todos los requerimientos para que usted sea empleado de ella, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones, y si usted no las cumple, es sancionado, es despedido, ¿verdad? Y es un documento hecho por el hombre. ¿Se imaginan ustedes hecho por el Padre Eterno? ¿Quién lo invalida? Nadie. Nadie lo invalida. Entonces, ese pacto que hizo Jonatán con David es algo de imitar, y creo que todo el mundo anhela tener un amigo así, de corazón, un amigo sincero, que te diga, no te preocupes, que tu carga es mi carga. No te preocupes que si tú te vas, yo guardo a tu familia, guardo a tus hijos. ¿Cuántos anhelan tener un amigo así como Jonatán y como David? Todos anhelamos tener un amigo así, amigos así, no uno, amigos. Que te digan, ven y llora en mi hombro, si no tienes en quién llorar, aquí estoy yo, llora en mi hombro. No te preocupes si tienes ese problema, yo te ayudo, pero de corazón, de corazón. Se hubiera olvidado, así es, agradecido.
¿Se imaginan ustedes después de la condición en que llegó Mefiboset al palacio? Avergonzado todavía y a lo mejor temeroso, que me mandan a llamar para matar porque yo soy descendiente del rey Saúl. Y me imagino que llegó temblando. ¿Y quién soy yo, siervo? Si soy como un perro muerto delante de ti, ¿quién soy yo? Porque esa era la condición de Mefiboset. Pero sin embargo, la historia era otra, el panorama era otro. Era para bendecirlo, era para restituirlo, para decirle: todo lo que era de tu padre, yo te lo devolveré. Y se lo devolvió y fue próspero. Y todavía tuvo un hijo, aún siendo lisiado. Tuvo heredad, aún siendo lisiado. ¿Quién estaba allí? La mano de Jehová con él. Entonces cerramos ahí con Joel 2, 25, 32, que todo lo que el enemigo nos ha robado, el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta, nos ha robado de diferentes maneras. Imagínense que el enemigo opera a través del saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, aún dentro de nuestras familias. Opera ese espíritu en las familias, en las empresas, en los puestos de trabajo. Te exigen que des el tiempo extra y no te lo pagan, no te lo remuneran. Ahí está el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta chupándote, absorbiéndote tus fuerzas, absorbiéndote tu tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él va a restituir todo lo que nos ha robado el enemigo y que va a regresarnos 7 veces lo que el enemigo nos ha robado, porque a todo nos ha robado, a todo. Yo creo que no hay uno que el enemigo no nos haya robado, de una u de otra manera nos ha robado. Pero hay una promesa, que todo lo que el saltón, la oruga y la langosta nos robó va a tener restitución. Todo vendrá multiplicado en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con esta alabanza para que sellemos, ¿verdad? Este mensaje que el Señor puso en mi corazón desde que el pastor me dijo que compartiera una porción de esta palabra. Yo no sé si me quedó tiempo todavía o me tomé más tiempo. Pero quiero que cerremos con esto y que esta porción de la Escritura pues haya sido de bendición para nosotros y que nos demos cuenta de que somos joyas preciosas en las manos del Señor y que Él siempre nos tiene ese lugar y nos está llamando todos los días. Nos está llamando todos los días. El Rey te manda a llamar. ¿A qué? A que le sirvamos de corazón. El Rey nos manda a llamar a que dispongamos tiempo para buscar su rostro, para buscar su presencia. El Rey nos manda a llamar a que seamos íntegros de corazón y que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es Dios de restitución. Amén. Nosotros veremos todo aquello que hemos anhelado, que el enemigo se ha aprovechado de esas puertas, el enemigo se ha aprovechado de esos momentos tal vez de flaqueza en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús seremos restituidos en todas las áreas, en todos los ámbitos y niveles, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Jesús. Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de ese hombre.
Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset, el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras, amén. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restaurar